Hola, hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que no estén muy enojados porque hoy no hubo desayuno. Bueno, frutita. ¿Cómo le llaman a estos desayunos? ¿Desayuno continental o cómo se llama? Continental, ¿ah? Sí hubo desayuno entonces. Pero bueno, gracias a Dios. Hoy vamos, gracias a Dios, vamos a concluir un libro más, nuestro segundo libro. Como dijo Emilio hace un ratito, ya tenemos más de un año con esto. Gracias a Dios porque nos permite este hermoso lugar, nos permite nos da esta oportunidad de reunirnos, de tener este tipo de estudios, y también gracias a Dios por la vida de todos ustedes que a lo largo de todo este tiempo han tomado su tiempo para venir aquí, y gracias también por su constancia. Ahorita estaba preguntándole a Israel, no sé si alguno de ustedes está en la misma circunstancia que él, pero creo que bien vale la pena darle un fuerte aplauso a Israel y felicitarlo, porque ¿saben por qué? No sé si ustedes estén igual, alguno de ustedes tenga lo mismo, pero Israel, gracias a Dios, no ha faltado a un solo servicio de los sábados del libro anterior y de ni un solo sábado ha faltado. Entonces, de verdad, gracias a Dios, Israel, por tu vida, por tu constancia. Gracias a Dios no sé si alguien más esté igual que él, no sé, pero si alguno de ustedes está igual, también gracias a Dios por la constancia, ¿no? Y porque nos da el privilegio de venir y aprender, y sobre todo de poder llevar a la práctica lo que Dios tiene para nosotros cada sábado que venimos aquí. Pero bueno, entonces, ¿les parece si oramos? Nos ponemos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros, porque nos das el privilegio de estar aquí, de compartir un sábado más, de aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y como siempre, Señor, te damos gracias, muchísimas gracias porque nos provees de un desayuno rico, y sobre todo, Señor, que nos das esta enorme oportunidad de ser un poquito mejores cada día. Gracias, Señor, te lo agradecemos mucho. Te damos también muchísimas gracias por la vida de todos estos caballeros que están aquí y por todas las familias que ellos representan. Gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, les decía, hoy acabamos. Y este tema, en lo particular, me gustó muchísimo. Me hizo ver varias cosas, varios conceptos de manera diferente, que al menos yo no las había visto con esa perspectiva, por así decirlo. Y a lo largo de todo este libro hemos aprendido, lo hemos explicado de varias formas, y al final lo que hemos dicho es que la pornografía, estas imágenes sensuales que por todos lados ya están, no solamente en una computadora, no solamente en un dispositivo, sino en un montón de imágenes, e incluso imágenes reales que vemos en la calle todos los días, ¿no? Estamos tan bombardeados de todo eso, y sabemos, porque es evidente, que este tipo de pornografía, ¿sí?, tiene un impacto muy intenso, muy debilitante en la sexualidad, sobre todo masculina. Pero no sé si ustedes sabían que la pornografía puede incluso llegar a afectarnos de tal manera que podemos de repente empezar a presentar problemas de disfunción eréctil. ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí? Yo la verdad no lo sabía. Cuando lo vi me llamó mucho la atención, porque dije, ¿cómo es esto, no? O sea, ¿qué podría influir? Y según un estudio de un doctor que se llama Norman Deutsch, espero haberlo pronunciado bien, es un psiquiatra canadiense,
en un libro que él escribió que se llama El cerebro se cambia a sí mismo. Él explica que hace 30 años, más o menos, la pornografía dura, por así decirlo, consistía en la representación explícita de una pareja, hombre y mujer, teniendo relaciones sexuales explícitas y mostrando sus genitales. Ese era, hace 30 años, por así decirlo, una pornografía dura. Hoy ya ni siquiera nos tomamos el decir pornografía, ya le llamamos porno. El porno duro hoy consiste en, y está mayormente dominado por temas sadomasoquistas, sexo forzado, sexo violento, incluso la fusión entre sexo con odio, la humillación, ya está más allá incluso ya entramos como en un mundo como de perversión, ¿sí? En resumen, la pornografía más lasciva, más misógina de hoy, que ahora tenemos al alcance de la mano, ¿sí?, puede degradar de forma inimaginable las vías sexuales neuronales de un hombre, pero sin tener en cuenta la edad. Entonces, lo cierto es que la pornografía nunca ha sido inofensiva, jamás. La diferencia tal vez es que antes la justificábamos un poco, incluso podíamos decir, pues es esa es una forma de entretenimiento no tan ofensiva. ¿Qué tanto puede ser mirar fotos de mujeres desnudas? No parecía tan ofensivo. De repente, a lo mejor nuestros padres, nuestros mayores, amigos, maestros, relacionaban la pornografía con el hecho de la masturbación, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado o escucharon de jóvenes, de niños, no estés haciendo eso que te van a salir pelos en la mano. Lo cierto es que de ahí no pasaba, al menos yo nunca vi después a nadie caminar por la calle con una mano llena de pelos, realmente, nunca lo vi, ¿sí? Entonces no había un impacto futuro, ¿sí?, o una evidencia. Pero por supuesto que tampoco nadie en ese entonces había oído hablar de la plasticidad neuronal. Además, en mi caso particular, desde niño siempre estuve en escuelas cristianas. Entonces, ahí en la escuela bíblica dominical, porque así se llamaba, nos decían, la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz cubre todo tu pecado. Entonces yo decía, pues no me tengo que preocupar, al infierno no me voy a ir, seguro. Y sí, en efecto, pero tampoco, ¿sí?, en ese entonces nadie había escuchado que una dosis fuerte de dopamina podía generar un cambio neuronal en tu cerebro. Cierto que la sangre de Cristo sí nos perdona nuestros pecados, nos cubre de nuestros pecados, pero no hace nada con las consecuencias neuroplásticas que nuestro pecado causa en nuestro cerebro. También podemos pensar, no pasa nada, son imágenes de una computadora. Lo que hago en la intimidad de mi oficina, en la intimidad de mi dormitorio, pues no lastima a nadie. Pero esa no es la realidad. Hoy sabemos, con tanto problema que hay de este tipo de disfunciones, que sí lastima a alguien y nos lastima a nosotros. Y no solamente nos quedamos con nosotros, directamente lastimamos a nuestras esposas. ¿Por qué? ¿Y cómo es que esto sucede? ¿Qué es lo que hace la pornografía según este señor, este doctor? ¿Qué es lo que hace la pornografía en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que descompone? ¿Qué es lo que rompe, por así decirlo? Los hombres que padecen este tipo de disfunción no es que no puedan lograr una erección, sí la pueden lograr, pero solo a través de estímulos visuales de pornografía. Es decir, podrían mantener una erección
siempre y cuando estén enfrente de su computadora o de algún dispositivo. Y es que si entendemos que nuestro mayor órgano sexual de nosotros, los hombres, es nuestro cerebro. Entonces, y en nuestro cerebro hay dos tipos de placeres sexuales distintos. Este señor los llama el placer excitante y el placer satisfactorio. El primero, el placer excitante, se relaciona con el placer apetitivo, así lo llama él. Y esto se obtiene de imaginar algo que deseas al ver pornografía. El sexo en internet. La pornografía activa el sistema apetitivo a través de de liberación de una gran cantidad de dopamina que eleva tu tensión sexual y hace que te concentres en la intensidad de la experiencia sexual. Y a diferencia del placer satisfactorio, este sistema tiene que ver con una satisfacción profunda, un placer consumador, que resulta de tener sexuales con una mujer real, una mujer de carne y hueso. Es un placer calmante, un placer gratificante. Su neuroquímica se basa en la liberación de endorfinas, a diferencia de dopamina, y eso es el resultado, por ejemplo, de hacer el amor con nuestras esposas. Experimentas una dicha pacífica, una eufórica, y esto genera una profunda sensación de intimidad. ¿Sí se dieron cuenta la diferencia de los dos tipos de placeres sexuales? Ahora, yo no soy psiquiatra ni mucho menos doctor y me gustaría leerles directamente lo que dice el libro al respecto de esto. Dice: los espectadores de pornografía desarrollaron nuevos mapas en sus cerebros basados en fotos y videos que ven. Cuando desarrollamos un área del mapa, anhelamos mantenerlo activado, lo que aumenta y exacerba nuestra tensión sexual. Al igual que nuestros músculos se vuelven impacientes por hacer ejercicio cuando hemos estado todo el día sentados, también nuestros sentidos tienen hambre de estimulación y anhelamos otra sesión de miradas pornográficas. Era asombrosamente como ratas en las jaulas de estos laboratorios de experimentos. Aunque no lo sabían, los habían seducido con sesiones de entrenamiento pornográfico que cumplían con todas las condiciones requeridas para el cambio plástico de los mapas cerebrales. Dado que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí, estos hombres recibieron grandes cantidades de práctica para conectar estas imágenes a los centros de placer del cerebro, con la atención excitada necesaria para un cambio plástico. Entonces, cada vez que estos hombres sentían excitación sexual sobre los recuerdos o imágenes mentales que ya habían visto, su cerebro liberaba una gran cantidad de dopamina. Este neurotransmisor de gratificación que lograba que estas nuevas conexiones neuronales entraran a su centro de placer en el cerebro. Y esta dopamina no solamente gratificaba el mal comportamiento que estaban teniendo en ese momento, sino que también facilitaba y aceleraba malos comportamientos futuros, haciendo o creando nuevas vías. El libro continúa y nos dice: el contenido de lo que encontraban emocionante cambiaba a medida que los sitios web introdujeron temas y respuestas que alteraban sus cerebros sin que se dieran cuenta. En realidad, los nuevos temas y respuestas cambiaban también sus gustos sexuales a nivel neuronal. Eso es muy importante, cambiaban sus gustos sexuales a nivel cerebro. Debido a que la plasticidad es competitiva, los mapas cerebrales
para las nuevas y excitantes imágenes aumentaron a expensas de lo que habían atraído con anterioridad, que ahora se deterioraba y se descomponía. La razón creó para que comenzaran a encontrar a sus novias cada vez menos excitantes. Sus mapas neuronales han transformado su enfoque sexual y los llevaron muy lejos de una intimidad hacia una intensidad. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Lo que todo esto estaba ocasionando, o lo que puede ocasionar en nuestro cerebro, y sobre todo sin que nos demos cuenta. La pornografía no solamente hace aumentar el nivel de dopamina para conseguir un subidón de placer. Esta pornografía cambia literalmente la estructura física de nuestro cerebro, de modo que cada vez vamos a necesitar más y más y más, hasta que de plano no podamos encontrar ninguna gratificación sexual si no es a través de la pornografía. Y entonces ya no vamos a necesitar, nuestro cerebro ya no necesitaría una mujer real. El autor del libro también nos da un ejemplo y nos dice: imaginémonos que nuestro cerebro usa vías o rieles de tren para comunicarse de un lugar a otro. Entonces, y nos dice, tenemos dos centros de placer sexual en nuestro cerebro. A uno le puso estación apetitiva y a otro estación consumadora. Nosotros por naturaleza sabemos que la estación consumadora debe de ser nuestro centro sexual principal, porque incluso en la Biblia Dios nos dice que en el contexto, hablando de sexo, que el sexo es solo con dos personas, hombre y mujer. Incluso en 1 Corintios 7:4 nos dice que ni siquiera tenemos autoridad nosotros sobre nuestro propio cuerpo. Nos dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Pero entonces, ¿qué pasó? Que en algún momento de nuestro camino descubrimos que era muchísimo más fácil tener intimidad con nosotros mismos. No teníamos que irle a pedir a nadie que nos hiciera un favor, no teníamos que pedir o buscar a alguien, simplemente no teníamos que convencer a nadie, simplemente era cuestión de nosotros. Era mucho más fácil porque no teníamos ni siquiera que preocuparnos por complacer a alguien, por buscar la satisfacción de alguien, ni siquiera la interacción de alma con alma, no. Era tan egoísta que solamente dependía de nosotros. Era para nosotros y por nosotros, literalmente. Y entonces, pero al final, ¿qué logramos con esto? Lo único que logramos es sustituir ese riel o vía que nos llevaba de la estación consumadora e hicimos unos rieles o vías muchísimo más fuertes que nos llevaban directamente a la estación apetitiva, que dicho sea de paso no nos iba a llevar a ningún lado. Pero no solamente esto se queda ahí. ¿Qué sucedía cuando nuestras expectativas de gratificación sexual incrementaban? Y entonces nuestro tren tenía que subir cada vez pendientes más empinadas. Entonces nuestra necesidad de buscar pornografía iba incrementando, y entonces buscábamos pornografía más obscena, incluso ya tirándole a la perversión. Pero en ese momento que tú lo único que quieres es lograr tu gratificación, no te importa, o al menos pareciera que ni siquiera te das cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ya estás ahí? Que entonces de repente tu esposa llega y te sorprende con una caricia, un beso apasionado, y entonces ambos descubren que ella ya no tiene boleto para viajar contigo en tu tren.
Dicho de otra forma, tu tren ya no hace parada en su estación. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, esos rieles, esas vías, las dejaste de usar, se llenaron de maleza, están inservibles, están oxidadas, y entonces ya no hay respuesta. Pero gracias a Dios, no tiene que ser el final de la historia, ¿sí? Afortunadamente tenemos forma de prevenir esto o incluso de revertirlo y regresarle ese boleto o ese pasaje a nuestra esposa para que siga o pueda continuar el viaje en nuestro tren. ¿Y cómo podemos lograr esto? Y la verdad, la respuesta es bien simple. Exactamente de la misma forma en la que llegaste ahí, puedes salirte. ¿Por qué? El dejar de usar esos rieles y esas vías te va a llevar, evidentemente, a reconstruir, a reparar las vías que no usaste y empezarlas a fortalecer. Debemos de abandonar esas vías por más corruptas que pudieran estar, por más corrompidas que puedan estar. Hay un principio, ¿ustedes han oído hablar del principio de úsalo o piérdelo? Lo entendemos, cuando no usas algo, lo pierdes, ¿sí? Nos ha pasado. Por ejemplo, yo tengo ya casi 4 años que no voy a China desde pandemia y bueno, no es que mi chino fuera perfecto, jamás lo ha sido, pero les puedo asegurar que ahorita entiendo muchísimo menos que antes porque no lo practico. Es igual, si no usas algo, lo pierdes. Y a lo largo de todo este tiempo que hemos estado estudiando el libro, hemos aprendido a bloquear visualmente esas imágenes que vemos, esa sensualidad. Hemos aprendido a desaprender de esa vía que nos lleva a la intensidad para que nos lleve a la intimidad. Hemos aprendido que mantener nuestros ojos bajo control nos ayuda. Aprendimos también a establecer perímetros de defensa, en algún capítulo lo vimos, y esto evidentemente hace cambios profundos o crea cambios profundos en nuestro cerebro. Matar de hambre a nuestros ojos, ese fue el título de uno de nuestros temas. Evidentemente esta es una ola como de curación para nuestro cerebro y se va desarrollando prácticamente sin hacer nosotros mucho esfuerzo. Pero no solamente tenemos que pararnos ahí, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que empezar a restaurar la intimidad con nuestras parejas. Y para esto es muy importante tomar en cuenta que la pornografía, como lo dijimos antes, solo se trata de ti, lo que tiene que ver contigo, tu clímax, tu placer. Y si realmente queremos darle la vuelta y revertir esto, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que empezar a pensar que ya no se trata de nosotros y empezar a pensar que se trata de nuestras esposas, de buscar su satisfacción, de proveer lo necesario para sus necesidades y ya no solamente empezar en nosotros. De esa manera, nuestro sistema consumador podría volver a tener vida y llevarnos a un placer satisfactorio, y es justo ahí a donde nosotros podemos encontrar esa intimidad con nuestra esposa. Y también, obvio, tenemos que empezar a restaurar nuestros gustos hacia con ella. En Proverbios 5:18, y del 18 al 23, nos dice la Biblia lo siguiente: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma.
Un hombre malvado queda presa por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Nos dice en el versículo 19, dice que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Lamentablemente, la respuesta inmadura sobre esto siempre podría ser, sí, pues es fácil de decirlo ahorita, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando seamos mayores? ¿Realmente podría yo estar satisfecho con unos pechos de 70 años, de 80 años? A lo mejor para la mayoría de nosotros podríamos hacernos esa pregunta, a lo mejor no. Yo recuerdo que hace mucho tiempo le hice una pregunta a Sergio Serra y que me arrepiento, bueno, no me arrepiento, pero no lo volvería a hacer. Tan inmadura que digo, ay, yo, y sobre todo, yo ni recuerdo la respuesta que me dio Sergio, pero su cara me lo dijo. En alguna vez que estábamos en una clase de fundamentos, estaban hablando de la resurrección y demás, y de repente le pregunto, oigan bien, esta tontería. Le dije a Sergio, oye Sergio, tengo una pregunta. Cuando Dios nos resucite, ¿de qué edad nos va a resucitar? ¿De la edad en la que nos vamos a morir? ¿O podemos escoger? Porque si podemos escoger, a mí me gustaría que me resucite como a los 20. Sergio volteó y me vio, les digo, no me acuerdo qué me contestó, pero volteó y me vio como, o sea, podríamos decir, neta, me estás preguntando esto. Así me veo con esta pregunta, igualito, así me veo. ¿Nos podrá satisfacer unos pechos de 70 años? Lo cierto es que con la edad que tengo, les podría no solamente confirmar, reafirmar que gracias a Dios sí se puede. Una vez que empezamos a construir un pacto con nuestros ojos, nos podemos dar cuenta que este pasaje realmente cobra muchísima fuerza, porque nosotros somos visuales. Si disciplinamos nuestros ojos para que solamente nuestra esposa nos satisfaga, estamos, digamos, que ya la libramos, estamos a salvo. Porque si nos desviamos visualmente hacia otras partes, pues entonces ¿qué va a pasar en el ciberespacio, en la playa, en la calle, donde sea? ¿Sí? Vamos a quedar atrapados en esas imágenes que nos van a estar recordando cosas que no tenemos. Entonces, el simple hecho de hacer un pacto con nuestros ojos ya nos da una seguridad invaluable. Pero realmente, ¿cómo podemos saber si esto es cierto? Y la verdad es que está fácil. Si solo te alegras con la esposa de tu juventud y si dejas que solo tu esposa te satisfaga a lo largo de los años, tus gustos sexuales evolucionan. ¿Por qué? Porque no tienes cosas diferentes, no tienes estímulos exteriores en tu cabeza. Evolucionan, cambian literalmente junto con el cuerpo envejecido de tu esposa. Esta capacidad ya está incorporada en nosotros. Es decir, y escúchenme jóvenes y no tan jóvenes, nuestra obediencia de hoy te permitirá alegrarte en el futuro con la esposa que Dios te dé, si es que no te has casado. Y si es que ya estás casado, acuérdate, la obediencia de hoy te va a permitir que esto sea una realidad en un futuro y no sea un acto forzado. Se desarrolla de manera natural a partir de nuestra constitución como hombres. Ayer le decía yo a Ángeles esto, se lo estaba explicando, y ella me estaba escuchando atenta, y le vi la cara y sentí un profundo agradecimiento a Dios que literal se me salieron las lágrimas. Le di muchísimas gracias a Dios, que no es presunción, no vengo aquí a compartirles, a presumirles nada, pero estoy viviendo en carne propia esa alegría de haber sido obediente.
porque amo profundamente a mi esposa, estoy enamorado de ella cada día más, cada día me gusta más, y entonces les puedo compartir con las pruebas en la mano que sí se puede, que la obediencia de hoy puede ser la alegría de tu futuro. Pero también puedo entender que en efecto haya hombres muy visuales que digan, no, yo soy visual y voy a ser visual hasta el día que me muera. Y puede ser que sí, y que digan, no, sabes que a mí sí me importa mucho el peso de mi mujer y la talla de mi mujer, definitivamente. A estos hombres, pues evidentemente los domina su sexualidad. Incluso podrían decir, ok, vamos, voy a apartar la mirada, no voy a buscar gratificación sexual en nada externo, ok, solamente conmigo, ok. Y piénsalo, aunque sea un poquito, nada más piénsalo, y tú podrías estar o pensar así, está bien, consigo controlar mis ojos, ok. Y sí, le puedo decir a mi esposa, te ves mejor que nunca, ok, ya hice mi parte, me deshice de mi colección pornográfica. Dejé de ver bellezas y buscar mujeres en bikini en la playa o en la calle, ¿sí? Pero ¿sabes qué, nena? Ahora te toca a ti, ¿no? Conviértete en una de ellas, siempre delgada, siempre disponible, siempre sonriente, con esa sonrisa provocadora, lista para la acción. ¿Y saben qué podríamos pensar? Conviértete en lo que yo he abandonado por ti. Y no se confundan, no estoy diciendo, clarito les voy a decir, no estoy diciendo que es malo de repente descubrir nuevas habilidades o encontrar nuevas formas para tu dormitorio. Eso no lo estoy diciendo. Ajá. Hace muchos años leí un libro que se llama El placer sexual ordenado por Dios. No saben cómo lo disfrutamos Ángeles y yo. No estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que no solamente se trata de eso. Y aún así podría seguir preguntando, ¿convertir a tu esposa en algo parecido a lo que estás buscando en internet te podrá llevar por buen camino? La idea de aquí es arrancar esos rieles, que nos llevan a un lugar al que Dios no quiere que estemos, y sustituirlos por unos rieles que te lleven al placer, al sistema de placer adecuado, correcto, al que Dios quiere que estemos ahí. ¿Y cómo podemos, y esto realmente nos podrá ayudar a llegar ahí? Porque lo que estamos haciendo, si es así, solo estamos cambiando la estrella porno que estamos viendo en internet por otra, ¿sí? O queremos cambiarla. Y de esta manera estamos conectando íntimamente con nuestra esposa. O seguimos buscando nuestras propias fantasías y ahora usas a tu esposa como apoyo. Y otra vez, clarito, no tengo nada que ver y no estoy hablando y no estoy diciendo que sea malo conservar la belleza. Por ejemplo, estoy delgadísimo, atleta. No se trata de eso, no estoy diciendo y no estoy en contra de los que sí de veras están, no. Pero realmente no podemos dominar nuestra sexualidad y que sea a través de nuestros ojos. No se trata de eso. Y sobre todo porque Dios nos está dando la herramienta para darnos cuenta, ¿sí? Lo que realmente tenemos que buscar, que es lograr cambiar nuestros hábitos. Acuérdense, si no lo uso, lo pierdo, y encontrar y buscar una intimidad con nuestras esposas que son las que nos podrían satisfacer a lo largo de toda nuestra vida. Y aprendamos a satisfacernos con la esposa de nuestra juventud. Les dejé unas preguntitas ahí, no es nada relacionado con este tema, simplemente es, aprovechando que terminamos este libro, compartan qué les dejó Dios a través de del estudio de lo largo de este libro.
Hola, hola de nuevo. Ya son las 9 en punto. Vamos a terminar. Como conclusión, me gustaría leer el versículo 20 de Proverbios 5:18, que es justo el versículo que sigue del que leímos, de que sus pechos te satisfagan siempre. Dice: hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Ya nos quedó claro, ya sabemos, creo que entendemos bien el concepto. Y entonces nada más me restaría como conclusión de decir: si dejamos por un lado la lujuria y abandonamos la pornografía, Dios nos asegura que tenemos un regalo especial, una pareja maravillosa esperándonos, con la cual podemos envejecer juntos, y Él nos asegura que podemos continuar satisfaciéndonos los dos, incluso en los años dorados. Dios nos manda solamente a ser disciplinados, a disciplinar nuestros ojos y después permitirle que el diseño perfecto que Él dio, que Él hizo, desempeñe el papel que Dios quiere hacer en nuestro matrimonio. Les puedo asegurar que nos liberará, y el alma de nuestra esposa nos va a cautivar todos los días de nuestra vida. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza para poder hacer esto realidad. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, de nueva cuenta, Señor, venimos ante tu presencia solamente para darte las gracias, Señor. No tenemos más que hacer, más que agradecerte la vida, agradecerte la oportunidad de estar aquí, de tener una pareja maravillosa que nos das, y sobre todo, Señor, tus enseñanzas, tus herramientas, que gracias por las cuales podemos lograr una vida plena, no solamente para nosotros, sino para nuestras esposas y por ende para nuestra completa familia. Te agradecemos muchísimo por la vida de todos estos hombres que están aquí. Te agradecemos la oportunidad de haber terminado un libro más, y también, Señor, te damos gracias por el que viene. Nos retiramos de este lugar, pero, Señor, llévanos contigo siempre en el hueco de tu mano. Gracias por permitirnos estar aquí. Te damos gracias infinitas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.